El silencio que lo cambió todo. Durante décadas, el nombre de Silvia Pinal ha sido sinónimo de elegancia, talento y una presencia inquebrantable en el mundo del espectáculo. Actriz, productora, figura icónica del cine de oro mexicano y símbolo de una época que marcó a generaciones enteras, su vida siempre ha estado rodeada de luces, cámaras y también de sombras que pocas veces salieron a la superficie. Pero aquella mañana, una mañana que parecía como cualquier otra, el destino decidió escribir un capítulo completamente distinto. Un capítulo que nadie quería leer. Huarputo. El inicio de una jornada inquietante. Todo comenzó en un ambiente extraño, casi imperceptible para quien no conociera de cerca a la familia. Según fuentes cercanas, Silvia Pinal había pasado una noche inquieta. No era la primera vez. Con el paso de los años, su salud había enfrentado altibajos, momentos de preocupación, seguidos de aparentes recuperaciones que devolvían la esperanza. Sin embargo, aquella noche fue diferente. Las personas que la acompañaban notaron un cambio en su respiración, en su mirada, en esa energía que durante tantos años había llenado cada espacio donde ella se encontraba. No era un colapso repentino, sino algo más silencioso, más profundo, como si su cuerpo estuviera enviando señales que solo unos pocos podían entender. La casa, habitualmente llena de movimiento, se volvió extrañamente quieta. La familia, entre la negación y la angustia, la noticia comenzó a circular en voz baja dentro del círculo más cercano. Nadie quería pronunciar palabras definitivas. Nadie quería aceptar lo que parecía evidente. Su hija, visiblemente afectada, fue una de las primeras en llegar tras recibir la llamada urgente. Al cruzar la puerta, su expresión lo decía todo. Algo no estaba bien. Durante años, la familia había enfrentado rumores, titulares exagerados y noticias falsas sobre la salud de Silvia Pinal. Habían aprendido a resistir, a protegerla, a mantener la calma frente a la presión mediática. Pero esta vez no era un rumor, era real. Y el peso de esa realidad comenzó a caer lentamente sobre cada uno de ellos. Un pasado brillante que contrasta con el presente. Mientras los médicos evaluaban la situación, la mente de quienes la rodeaban inevitablemente viajaba al pasado. ¿Cómo no hacerlo? Silvia Pinal no era solo una actriz, era un fenómeno cultural. Su participación en películas emblemáticas, su colaboración con grandes figuras del cine internacional, su capacidad de reinventarse en teatro, televisión y producción, todo eso la convirtió en una leyenda viva. Su sonrisa había iluminado pantallas durante generaciones. Su voz había marcado historias que aún hoy siguen vigentes. Y ahora, en ese momento, todo parecía detenerse. El contraste era brutal. De los aplausos interminables a un silencio cargado de incertidumbre. Los minutos que parecían eternos, las horas siguientes fueron confusas. Médicos entrando y saliendo, llamadas constantes, miradas que evitaban cruzarse por miedo a confirmar lo que todos sospechaban. Cada minuto se sentía más largo que el anterior. La familia permanecía unida, pero cada uno enfrentaba la situación a su manera. Algunos en silencio, otros intentando mantenerse fuertes, otros simplemente incapaces de contener la emoción. Y fue entonces cuando ocurrió. Ese instante que, más tarde, sería descrito como el momento que lo cambió todo. La reacción que conmovió a todos. Su hija, quien hasta ese momento había intentado mantener la compostura, no pudo más. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran lágrimas discretas ni silenciosas. Eran lágrimas profundas, desgarradoras. El tipo de llanto que no se puede fingir, que nace desde lo más profundo del alma. Quienes estaban presentes supieron inmediatamente que algo grave había sucedido. No hizo falta que nadie dijera nada. El lenguaje del dolor es universal. Y en ese momento, ese lenguaje llenó la habitación. La confirmación que nadie quería escuchar. Pocos minutos después, llegó la confirmación. No fue un anuncio público inmediato. No hubo cámaras ni declaraciones oficiales en ese instante. Fue una confirmación íntima, compartida primero entre quienes más la amaban. Las palabras fueron difíciles de pronunciar, incluso más difíciles de escuchar, pero eran inevitables. La situación de Silvia Pinal había alcanzado un punto crítico. Y aunque aún había esperanza, esa esperanza ya no era la misma. El impacto emocional. Para la familia, el golpe fue devastador. No solo se trataba de la posible pérdida de una madre, una abuela, una figura central en sus vidas. También se trataba de enfrentar el final de una era. Silvia Pinal representaba mucho más que un vínculo familiar. Era un símbolo, una historia viviente, una presencia que había definido no solo su entorno cercano, sino también una parte fundamental de la cultura mexicana. Y sin embargo, la realidad no dejaba espacio para la negación. El mundo exterior aún no lo sabía. Mientras todo esto ocurría dentro de la casa, el mundo exterior seguía su curso normal. Las calles continuaban llenas, las noticias hablaban de otros temas. Las redes sociales, por el momento, permanecían en calma, pero esa calma no duraría mucho.
porque lo que estaba ocurriendo en ese espacio privado pronto se convertiría en una noticia que sacudiría a millones. Un momento suspendido en el tiempo. Aquella mañana quedó marcada como un punto de inflexión. Un momento en el que el tiempo pareció detenerse. Un momento en el que las certezas desaparecieron y solo quedó la espera. La espera de un diagnóstico más claro. La espera de una mejora o de una confirmación definitiva. La espera que nadie desea, pero que muchos han tenido que vivir. El peso de la historia. Mientras tanto, el nombre de Silvia Pinal resonaba con más fuerza que nunca. No por un estreno, no por un homenaje, sino por la fragilidad de su estado. Y eso hacía todo aún más doloroso. Porque cuando una figura de su magnitud enfrenta un momento así, no solo su familia sufre también el público que la ha seguido durante años. Sufre una industria que la considera un pilar. Sufre un país entero que la ha visto crecer, brillar y resistir. Cuando el mundo se detuvo, la noticia sacude a una nación. El silencio que había envuelto a la familia durante aquellas horas críticas no tardó en romperse. Lo que comenzó como una preocupación íntima, casi secreta, pronto se transformó en una ola imparable de información que cruzó puertas, pantallas y corazones. Porque cuando se trata de una figura como Silvia Pinal, nada permanece en privado por mucho tiempo. El instante en que todo salió a la luz fueron apenas unos minutos después de aquella escena desgarradora. Las lágrimas incontenibles de su hija, las miradas perdidas, la tensión en el ambiente. Cuando los primeros rumores comenzaron a filtrarse. Una llamada, un mensaje, un susurro que escapó sin querer. Y luego, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: amplificarlo todo. Al principio, eran publicaciones confusas, sin confirmar. Usuarios preguntando, especulando, intentando entender qué estaba ocurriendo. Algunos hablaban de un estado grave, otros de una emergencia médica, pero en cuestión de minutos, el nombre de Silvia Pinal ya era tendencia. La velocidad de la noticia en la era digital. Lo que antes habría tardado horas, incluso días, en difundirse, ahora ocurrió en tiempo real. Periodistas, programas de espectáculos, cuentas especializadas en celebridades, todos comenzaron a replicar la información. Algunos con prudencia, otros con urgencia, y algunos más con una peligrosa mezcla de ambas. Las notificaciones no dejaban de sonar. Las preguntas se multiplicaban. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Es cierto lo que dicen? Y en medio de ese torbellino, la familia aún intentaba procesar lo ocurrido. La presión mediática. Afuera. Los medios comenzaron a reunirse. Cámaras, micrófonos, luces encendidas incluso en pleno día. Las unidades móviles se estacionaron frente a la residencia, como si se tratara de un evento anunciado, cuando en realidad era una tragedia en desarrollo. Los reporteros hablaban en voz baja, pero con la intensidad de quien sabe que está cubriendo un momento histórico. Porque lo era. No todos los días una leyenda viva enfrenta un momento así. El dilema de la familia. Dentro de la casa, la situación era completamente distinta. Mientras afuera se construían titulares, adentro se intentaba sostener la dignidad, el respeto, el amor. La familia se enfrentaba a una decisión difícil. ¿Hablar o guardar silencio? Hablar significaba confirmar lo que nadie quería aceptar. Guardar silencio significaba dejar que otros contaran la historia. Y en medio de ese dilema, el tiempo seguía avanzando. El momento de la declaración, finalmente llegó el instante inevitable. Su hija, aún visiblemente afectada, salió frente a los medios. No fue una aparición preparada. No hubo maquillaje que ocultara el dolor, ni palabras ensayadas que suavizaran la realidad. Era una mujer enfrentando uno de los momentos más duros de su vida. Y el mundo estaba mirando. Con la voz quebrada, hizo lo que nadie quería hacer: confirmar que la situación era grave. No habló de finales, no pronunció palabras definitivas, pero su tono, su mirada, su emoción, lo decían todo. Era una confirmación sin necesidad de detalles, una verdad que se entendía más allá de las palabras. La reacción inmediata del público. La respuesta fue inmediata. Miles. Luego millones de personas comenzaron a reaccionar. Mensajes de apoyo. Oraciones. Recuerdos compartidos. Las redes sociales se llenaron de imágenes de Silvia Pinal en sus mejores años, escenas de películas, entrevistas memorables, momentos icónicos que habían quedado grabados en la memoria colectiva. Era como si el país entero estuviera recordando, al mismo tiempo, todo lo que ella había sido, y todo lo que representaba. El impacto generacional. Lo más sorprendente fue la diversidad de las reacciones. No eran solo personas mayores quienes expresaban su preocupación, también jóvenes. Incluso quienes no habían vivido directamente la época dorada de Silvia Pinal, se unían al sentimiento colectivo, porque su legado había trascendido generaciones. Su influencia no estaba limitada al pasado, seguía viva en cada historia, en cada referencia, en cada homenaje. Y eso hizo que el impacto fuera aún más profundo.
La industria del entretenimiento se pronuncia. No pasó mucho tiempo antes de que figuras del espectáculo comenzaran a reaccionar. Actores, directores, cantantes, productores. Muchos de ellos habían trabajado con Silvia Pinal. Otros simplemente la admiraban. Pero todos coincidían en algo. Su importancia era incuestionable. Los mensajes no eran solo formales, eran personales, emocionales, sinceros. Algunos recordaban anécdotas. Otros destacaban su profesionalismo. Otros simplemente expresaban su amor. Era un homenaje en tiempo real. Entre la esperanza y el temor. A pesar de todo, había algo que se mantenía presente. La esperanza. Incluso en medio de la gravedad, incluso con la confirmación de su estado crítico, muchas personas se aferraban a la posibilidad de una recuperación. Porque Silvia Pinal ya había demostrado antes su capacidad de resistir. Había superado momentos difíciles. Había sorprendido a todos. Y quizás, solo quizás, podría hacerlo una vez más. Pero junto a esa esperanza, también crecía el temor. Un temor silencioso que nadie quería expresar abiertamente. El peso de la historia en tiempo real. Lo que estaba ocurriendo no era solo una noticia. Era un momento histórico en desarrollo. Un punto de quiebre. Una transición entre lo que fue y lo que podría dejar de ser. Y todos lo sabían. Cada actualización, cada declaración, cada gesto era observado, analizado, compartido. Porque cuando una figura como Silvia Pinal enfrenta la fragilidad, el mundo entero se detiene a mirar. La noche cae. Y la incertidumbre crece. Con el paso de las horas, el día comenzó a apagarse. La luz del sol dio paso a una noche cargada de tensión. Las cámaras seguían ahí. Los periodistas también. Y dentro de la casa, la espera continuaba. Una espera que se hacía cada vez más pesada, más difícil, más real. Nadie sabía exactamente qué ocurriría en las siguientes horas. Pero todos intuían que estaban viviendo algo que quedaría marcado para siempre. El adiós que nadie estaba preparado para escuchar. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se resistiera a seguir su curso. Afuera, las luces de las cámaras seguían encendidas, pero ya no había prisa en los movimientos. Los periodistas hablaban en tonos más bajos. Las palabras urgente y última hora comenzaban a adquirir un peso distinto. Dentro de la casa la atmósfera era completamente diferente. Allí, el tiempo no solo se había ralentizado, parecía haberse detenido. Las horas más difíciles. Los médicos continuaban haciendo todo lo posible, pero la realidad comenzaba a imponerse con una claridad devastadora. Cada mirada entre los familiares, cada suspiro contenido, cada silencio prolongado hablaba de una verdad que ya no podía evitarse. La hija de Silvia Pinal permanecía cerca, sin separarse ni un instante. Había dejado de intentar mantenerse fuerte ante los demás. Ahora solo era una hija acompañando a su madre en el momento más frágil de su vida. Tomaba su mano. Le hablaba en voz baja, le recordaba momentos, nombres, risas, como si, de alguna manera, esas palabras pudieran mantenerla presente. El instante final, y entonces ocurrió, sin estruendo, sin dramatismo visible, sin aviso, un cambio sutil, casi imperceptible para quien no estuviera atento, pero suficiente para que los médicos comprendieran lo que estaba sucediendo. El momento que nadie quería llegó, y con él, el silencio absoluto. No hubo gritos, no hubo caos, solo una quietud profunda, pesada, definitiva. La hija de Silvia Pinal rompió en llanto nuevamente. Pero esta vez era diferente. No era el llanto de la incertidumbre, era el llanto de la despedida. La confirmación oficial. Minutos después, los médicos se acercaron a la familia. No fue necesario decir mucho. Las palabras eran pocas, pero suficientes. Silvia Pinal había partido, y con ella se cerraba uno de los capítulos más importantes en la historia del entretenimiento mexicano. El mundo se entera, la noticia no tardó en hacerse pública. Primero como una confirmación cautelosa, luego como una certeza que recorrió el país entero en cuestión de minutos. Las redes sociales estallaron, los medios interrumpieron su programación, las portadas digitales cambiaron inmediatamente. El nombre de Silvia Pinal volvió a ocupar todos los espacios, pero esta vez no como protagonista de una nueva obra, sino como símbolo de un adiós, una nación de luto. La reacción fue inmediata y profundamente emocional. Miles de personas salieron a expresar su dolor. Algunos frente a su casa, otros a través de mensajes, otros simplemente en silencio, recordando lo que ella significó en sus vidas. Porque Silvia Pinal no era solo una actriz, era parte de la memoria colectiva. Había acompañado a generaciones enteras, había sido testigo y protagonista de una transformación cultural, había llevado el arte mexicano a niveles internacionales. Y ahora, ya no estaba. El homenaje espontáneo. Frente a su residencia comenzaron a aparecer flores, velas encendidas, fotografías, cartas escritas a mano. Personas que nunca la conocieron en persona, pero que sentían haberla tenido cerca durante años, decidieron despedirse a su manera. Algunos lloraban, otros sonreían recordando escenas icónicas, otros simplemente permanecían en silencio.
Era un homenaje espontáneo, sincero, humano. La industria despide a una leyenda. Las reacciones del mundo del espectáculo fueron contundentes. Actores consagrados y jóvenes promesas coincidían en algo. Se había ido una figura irrepetible. Muchos hablaron de su disciplina, otros de su carácter fuerte, otros de su generosidad. Pero todos, absolutamente todos, reconocieron su legado. Se anunciaron homenajes, retrospectivas, especiales televisivos. Porque una figura como Silvia Pinal no se despide en silencio. Se celebra, se recuerda, se honra. El legado que permanece, más allá del dolor, había algo que nadie podía negar. Silvia Pinal había dejado una huella imborrable. Sus películas seguirían proyectándose, sus obras seguirían siendo estudiadas, su nombre seguiría siendo mencionado. Porque las verdaderas leyendas no desaparecen, se transforman en historia, y la historia permanece. La familia en el centro del dolor. Mientras tanto, la familia enfrentaba su propio duelo. Lejos de las cámaras, lejos del ruido, intentaban asimilar lo ocurrido. No era fácil, porque detrás de la figura pública había una madre, una abuela, una presencia constante, y su ausencia se sentía en cada rincón, en cada objeto, en cada recuerdo, en cada silencio. Un cierre y un inicio. El fallecimiento de Silvia Pinal no solo marcó el final de una vida extraordinaria, también marcó el inicio de una nueva etapa, la de su legado. Una etapa en la que su historia será contada, analizada, recordada desde distintas perspectivas. Una etapa en la que nuevas generaciones descubrirán quién fue y entenderán por qué su nombre sigue siendo tan importante. El último adiós. Días después, el homenaje oficial reunió a figuras de todos los ámbitos. El teatro, el cine, la televisión. Todos se unieron para despedirla. Las palabras fueron muchas, pero el sentimiento era uno solo. Gratitud. Gratitud por su talento, por su entrega, por su historia. Y mientras el telón simbólico caía por última vez, quedaba claro que su presencia no se desvanecía, solo cambiaba de forma. Una historia que no termina, porque aunque Silvia Pinal ya no esté físicamente, su historia continúa, en cada escena, en cada recuerdo, en cada persona que, al escuchar su nombre, siente algo especial. Ese es el verdadero legado. No el que se mide en premios o reconocimientos, sino el que vive en la memoria colectiva.